films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends? Comme des trains dans la nuit. Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Los Trenes en la Noche, podcast de cine que comparto con mi querido Juan Ramón Ríos. Mi nombre es Fernando Jiménez y en este nuevo episodio estaremos hablando de la película Dick Johnson is Dead, que tradujeron en nuestro país como Descansa en paz Dick Johnson. Lleva la tentación de decir Dick Johnson está muerto, pero si lo digo, si lo hablo ya no me equivoco tanto. La directora es Kirsten Johnson. El estreno internacional en Netflix fue el 2 de octubre, cerca de un mes o cuando estamos grabando. Y bueno, es el tema de hoy. Bueno, la directora Kirsten Johnson ahora trabaja en Nueva York. Lleva ya 30, algo más años de carrera. Ha trabajado en más de 40 documentales. Y principalmente su trabajo había sido, hasta hace algunos años, de cinematógrafa. Era directora de fotografía en varios documentales. Ella justo en un trabajo anterior se define en otro concepto bonito que seguro estaremos trabajando también acá, que es camera person, como persona-cámara, cámara-persona. Y bueno, o sea, ella es la directora, la encargada de la cámara también en este documental. Hija del protagonista. Hija, sí. Entre los roles, ajá. Y bueno, ahí justo en el cast acá, siendo un documental, pues son personas reales, siendo ellas mismas, ahí con algunos juegos de ficción, pero justo creo que los dos personajes principales justo serán la propia Kirsten, que quizá tiene de repente mayor o menor presencia, o sea, siempre está su presencia como atrás de la cámara, a veces hasta adelante, pero claro, el protagonista principal es su padre, Dick Johnson. Y bueno, precisamente la premisa es escandalosa, de cierta manera, ¿no? Escandalosa poquito, ya mucho ustedes decidirán. Pero bueno, el argumento, bueno, trata de que ella, como la película de la que hablamos es un documental, hoy no hay ficción. La directora, con su experiencia, decide a los 85 años más o menos de su papá, con la cercanía de la muerte ahí y con la papitis más aguda que se haya visto en el cine, comentábamos Ramón y yo, seguiremos hablando de eso, decide hacer una película que le ayude a aplazar, a enfrentar, a abordar la muerte de su padre de la manera más amable que se pueda, ¿no? Tanto para ella como para él. Y bueno, con sus herramientas que tiene a la mano, como cineasta, decimos 30 años, ¿no? O sea, haciendo documentales, ¿no? Pasando por... O sea, hablamos de guerras, hablamos de todo este problema con Snowden, ¿no? Participó tiene créditos ahí, tiene créditos con Michael Moore. Que también es de los de mayor tradición en el documental en Estados Unidos, con temas también políticos fuertes. Y hablamos de ella, ¿no? De una directora documentalista que asume el título, el mote con mucho orgullo y que utiliza ese lenguaje para contar la historia de la muerte de su padre, ¿no? Una muerte ficticia y que, bueno, del punto de partida... Y además una muerte múltiple, ¿no? Sí, es lo que, bueno, desde el inicio nos encontramos como con este contraste, ¿no? Entre lo que es ficción, lo que es documental, la pregunta de ¿para qué sirve un documental? ¿Para qué te puede servir como creadora un documental? O el cine en general. Y pues bueno, es una serie de muertes ficticias para su papá. Que su papá, digámoslo desde ahora, es la persona más hermosa del mundo. Sí, es increíble el personaje. Es como el abuelito más abrazable de la historia de los abuelitos, ¿no? Yo ahorita me acuerdo así como de montajes de él comiendo pastel de chocolate, ¿no? Como en 3 momentos diferentes. Y que son justo, o sea, de que hace, o sea, este proceso de registro documental, como de momentos cotidianos, pero pues que va enlazando ya en propuestas discursivas. Por ejemplo, esto del pastel de chocolate, creo que lo ligaban con el primer infarto que tuvo, que una amiga le hizo un pastel de chocolate, sufrió un infarto después de estar ahí comiendo chocolate. Y como que ya hasta lo ponen como una broma recurrente, ¿no? Así de, un pastel para matarme, ¿no? O sea, justo creo que
navegando en esto que también estaremos comentando, de cómo esta película juega muchas veces en un humor muy que podría ser escabroso o negro, quizá como por los temas de la muerte, el olvido, la desaparición, temas conflictivos de difícil tratamiento, pero pues que aún así sigue siendo un humor ligero, blanco, un humor muy, muy lindo de ver también. Cuenta Kirsten Johnson en algunas entrevistas porque alguien le pregunta con mucha razón, ¿cómo produces un proyecto así, ¿no? ¿Cómo lo vendes? ¿A quién se lo vendes? ¿Cómo lo platicas? ¿Cómo empezó esto? Y ella decía que acercaba a la gente y le decía, vamos a mantener a mi papá vivo a través del cine, ¿no? Y todos decían como, wow, ¿no? ¿Qué significa eso? Porque bueno, hay bastante producción, le decíamos en las muertes ficticias que propone Kirsten Johnson para su papá, pasan una serie de locuras, ¿no? Que tienen que ver con este tono que platica Ramón, ¿no? Que es divertidísimo, que es amable, que si de por sí es muy tierna la relación entre ella y su papá, con este tono que tiene toda la película se vuelve 1000 veces más tierna, ¿no? Una de las muertes que está hasta en el tráiler es cuando le cae aire acondicionado, ¿no? Un aire acondicionado le cae como de un cuarto piso. Se iba caminando Dick Johnson y pues, de la nada le cae esto. Y están bromeando todo el tiempo, ¿no? Ella con él. Él se va a vivir con ella, empieza a tener, bueno, después de que fallece la mamá de la directora, también ya con el estado mental muy deteriorado por el Alzheimer. El papá también, que es psiquiatra, también le añade hay una capa interesante de conciencia sobre lo que le está ocurriendo y sobre el significado que tiene como todo lo que pasa como en su historia familiar, ¿no? Esta Kirsten Johnson, bueno, genera como hay ciertos momentos lindos, momentos muy poderosos visualmente. Decíamos lo del mini split, el aire acondicionado, porque es divertido, pero otras muertes son diferentes, son más sorprendentes. Hay por ahí ella como adventista, ¿no? Sí, ella criada en Wyoming, así como alejada de la tecnología. Tiene ahí como la anécdota que también es linda de las primeras películas que vio, así como de ya su papá, pues también no era, y lo vemos, ¿no? Adventista rebelde, ¿no? Sí, exacto, que no es de estos que se casan así con su religión y con sus doctrinas y que es así férreo, cerrado, cuadrado, sino pues una persona que pues está dispuesta a abrir otras posibilidades y de que una de las primeras películas que ya se escaparon a ver cuando ella tenía 11 años fue Young Frankenstein, esta película de Mel Brooks. También, ¿qué otra película sino esta de Mel Brooks con humor? Y bueno, también ahí hace un juego con su propia, porque bueno, hay que decir que ella se asume como personaje, ¿no? Y se cuenta bueno, hace búsquedas como muy personales. Decíamos lo del cielo de los adventistas porque hace una cosa loquísima, divertida, mete como un montaje como de patinaje sobre hielo, ¿no? Así como de Frozen, ¿no? Sí. No sé, cosas muy divertidas, confeti, ¿no? Coreografías, bailarines, bailarinas, y siempre el centro es Dick Johnson, ¿no? Siempre él como de hecho este pasaje que les comentamos del cielo adventista, tiene que ver como con su cuerpo, con un asunto ahí personal del padre como con su propia historia. Y ella misma, como él está convirtiendo la película en algo que le ayude a transitar eso, trata de que también esa película sirva para que su papá transite ese asunto, ¿no? Y bueno, se añaden capas, digamos, la cercanía a la muerte es toda la película, ¿no? Pero en ese morir hay como un contraste interesante con el registro, con la idea de registro y con la idea de cine y la idea de documental, ¿no? Claro. Ahí, por ejemplo, o sea, quizá valga la pena con esto regresar un poco al trabajo anterior de Kirsten Johnson en Camera Person, que justo en esto que comentamos, o sea, yo creo que el buen recibimiento de ese proyecto fue lo que le abrió las puertas y lo que le permitió, pues, de que un estudio como Netflix justo se acercara a permitirle hacer lo que quisiera, ¿no? Así como a darle los recursos para hacer estas representaciones ficticias de la muerte de su padre, pero aún, o sea, con estas posibilidades de presupuesto y justo de ya crear como otras cosas más que el mero registro casero de la cámara, ella no abandona nunca esa mirada particular
pues sí, o sea, de persona que entiende el mundo a través de la cámara y de ello, ¿no? Entonces, aquí también, por ejemplo, me llamaba a mí la atención en una entrevista decía esto de ella, cómo entendía a la cámara como un permiso para conocer el mundo, que también es una idea que nos parece como muy linda. En este otro proyecto de Camera Person justo va haciendo varias asociaciones entre imágenes que ha capturado a lo largo de los años y les da como una resignificación en un trabajo que es totalmente personal, en el que también justo aparece su mamá, aparece su padre también en algunos momentos, ya siendo como este universo cinematográfico de Dick Johnson. Dick Johnson verso. Ajá. Y eso, ¿no? O sea, de cómo ha trabajado a lo largo de todos estos años con la cámara siempre por delante, como la cámara como un pretexto para acercarse a las personas. También dice ella en esta entrevista que les comentamos de cómo lo sorprendente que es que un lente te permite acercarte tanto a una persona, más incluso de lo que permiten muchas veces los ojos, ¿no? O sea, si no es una como situación de intimidad que se tiene con muy pocas personas, la cámara y los lentes sí te permiten acercarte a un rostro de una manera que no te lo permitiría pues en ninguna otra circunstancia para muchas personas, ¿no? Y eso de cómo le interesa la cámara como aproximación, la cámara para ver este registro del interior también de las personas, de su profundidad, de lo que tienen dentro, de la vida como tal. Y también como objeto, ¿no? La cámara, ¿no? Claro. Hablamos mucho de ella como persona porque creemos que en su trayectoria, en su carrera como documentalista, de pronto esta película, Camera Person, se vuelve como un hallazgo, ¿no? Donde ella logra plantear una emotividad súper interesante, súper rica en colores, súper rica en emociones, y que seguramente ella lo descubre a través de la propia revisión de su trayectoria, ¿no? Decíamos, había uno de los argumentos más, decíamos, Dick Johnson está hiper celebradísima, decimos ahorita, no creo que puede haber gente que le da ñe, pero alguien que diga como, guácala, qué horrible película, no creo que exista. Debe existir, ¿no? Bueno, pero es que en una película tan encantadora y tan amable, siempre, es bien raro que alguien pueda tener como esa siempre existe. Pero decíamos que aparte del recibimiento, una sección ahí bastante numerosa como de personas han dicho que tiene varios problemas la película, ¿no? Y uno, sobre todo, es que despolitiza el documental, ¿no? Es que como herramienta de información y de difusión, ¿no? Y yo le decía a Ramón en un primer momento que podría comprar este argumento si no se tratara de Kirsten Johnson, ¿no? Claro. Decíamos, esta persona que sobre todo en Camera Person uno la conoce, porque yo creo que si vemos los documentales en los que ha participado separados, ni nos acordamos de quién podría estar detrás de la cámara. Y eso es lo que hace más increíble Camera Person, ¿no? O sea, de cómo hacer esta agrupación de una trayectoria de muchísimos años de trabajo con muchas historias distintas en documentales distintos, con realizadores totalmente distintos, pero pues que se reúnen en la mirada de ella, ¿no? Que al final de cuentas pues siempre está preocupada por ese acercamiento humano, por esa relación por esa intercesión que ocurre en el momento en el de estar enfrente de una persona con un lente, con un aparato, pero ella viendo ese aparato no como no como algo que se interpone, sino como algo que acerca. Y lo revela de una manera interesante, ¿no? Decíamos en Camera Person, ¿no? Sobre todo, ¿no? Que tiene este encuentro con Derrida, ¿no? En ese proyecto. Derrida va caminando ahí como señor intelectual ahí acompañado como de dos maestras de la universidad y él haciendo bromas así como rockstar que es, pero esta Kirsten Johnson va a un lado de él tratando de grabar, cruzando una calle de la manera menos segura del mundo, pero ya como súper clavada con el encuadre, claro, con el ritmo, con el recorrido que tiene que hacer, y hasta Derrida voltea así como de ¿qué estás haciendo? Como que te van a atropellar. Y voltea y hace la broma y le dice así como de es que ella lo está viendo todo, pero al mismo tiempo está completamente ciega. Hace ese relato, ¿no? Del filósofo que se la pasa viendo una estrella y dice, se señala a sí mismo así como si no era la estrella. El filósofo que mira la estrella y se cae en un pozo por ello. Y en Camera Person encontramos como pues cómo se le revela a ella este lenguaje que ella misma construyó con su obra. Dijimos lo de Derrida, pero también
este caso horrible de James Byrd, ¿no? Que fue asesinado por 3 supremacistas blancos de la manera más horrible del mundo. Creo que fue en el 99, no lo anoté por aquí. Pero esta persona que la amarran en una camioneta y la arrastran viva durante 3 millas, ¿no? Kirsten Johnson participa en el documental, que sale, según yo, también como por los mismos años. 2004, algo así leí, no recuerdo bien. Pero bueno, al ser un caso como tan sonoro y demás, llama la atención su aproximación, ¿no? Nunca se pone como a tratar de capturar las fotos, ni nunca se inclina al morbo, ¿no? Que es algo interesante en su mirada, como muy amorosa, como con todo lo que está planteado alrededor de ella. Graba las cadenas, le llama la atención, ¿no? Las cadenas que amarraron a esta persona, el auto. Yo ahí encuentro como también al abogado, ¿no? Que aparece de pronto un abogado muy profesional, claro, pero también rebasado por la situación, ¿no? Y también muy respetuoso de lo que se tiene que mostrar, ¿no? Alguien le pregunta, ¿puedes levantar eso? Y dice, no, yo no puedo, pero ellos sí pueden. Y la propia cámara, ¿no? O sea, también a mí, y eso es lo que les digo, ¿no? De la mirada que siempre está, porque un documental de este tema justo se pudo haber hecho totalmente sensacionalista, gráfico, y en este momento del abogado recuerdo que tiene estaba platicando de un libro de imágenes que hicieron para los jurados. Y, o sea, él está como viéndolo. Y esta Kirsten, que está en la cámara, nunca da la vuelta como para ver o sea, siempre está... la cámara se queda con el abogado y nunca hace como... De que yo creo que mucho... Hay una tendencia, pues yo creo que mucho más generalizada de otras personas, de otro tipo de documentales, de otros proyectos, de que inmediatamente hubieran dado la vuelta para ver el libro y ver lo gráfico y acá no, ¿no? O sea, su acercamiento precisamente es otro. Sí, nos llama la atención que no persigue nunca el escándalo, ¿no? Y aun cuando... una lectura apresurada de su obra podría, bueno, Dick Johnson sobre todo, ¿no? Podría decir así como, ¿por qué hace un documental sobre su padre, ¿no? Pero precisamente decimos, cuando hablamos de ella como directora, como creadora, precisamente esto cuenta. Cómo habla con la gente que graba, hablamos de camera person, ¿no? Pero, bueno, saltar de cómo habla con desconocidos a cómo habla con su papá, ¿no? es todavía como algo más interesante que más adelante hablaremos con detenimiento sobre este asunto de ella, de grabar, de la ética y demás, porque también ha sido un tema. Pero bueno, Dick Johnson is Dead, la película documental, funciona más o menos así, ¿no? Se trata esta serie de muertes ficticias, ella como creadora planteándose, utilizando sus herramientas de documentalista, para hacer un ejercicio curioso de tanatología privada, ¿no? Tanatología personal. Y que justo, o sea, en este comentario de una posible despolitización, que yo tampoco lo encuentro, pues que ya hasta va a ser como bien trillado, pero lo personal, por supuesto, que nunca deja de ser político. Y de cómo ella trabaja en este acercamiento de su padre y que podría ser justo como una exploración muy personal, muy particular, muy solo como de catarsis propia, pero en realidad pues habla públicamente como de temores que no es imposible que no tengamos todas las familias y todas las personas, ¿no? Acerca de los seres queridos que ya no van a estar, del acercamiento de la muerte, de la vejez, y de cómo trasciende ese que podría ser un video casero y lo convierte en una exploración pues hasta universal artística. Y que no deja de ser, de cierta manera, desafiante, ¿no? Y escabroso. Hay un jugueteo con la muerte perpetua, ¿no? Así que por eso ella dice, no, pues que a todo el mundo le cuento y le da horror, ¿no? Así como estás, ¿qué vamos a hacer? Y, no, sí, vamos a filmar la muerte de mi papá y lo voy a matar así. Y luego de esta manera y explicándole a todo el crew lo que va a hacer, ¿no? Y viene a ser algo importante, algo valiente, es un trabajo valiente, es un trabajo muy sincero, ¿no? Y que se nota, a pesar de que comentaba con Ramón hace un momento que hay una tendencia actual que seguramente les comentará en breve él sobre el cine autorreferencial, bueno, el documental autorreferencial, viniendo de una creadora con una idea como tan sensata de lo que significa el cine frente a las personas, tiene ahí un peso interesante. Sí, por ejemplo, en esto de la tradición en la que podría acercarse el trabajo de Kirsten Johnson, así como yéndonos así hasta lo más atrás,
Creo que no podríamos dejar de mencionar a Siga Bertop con sus trabajos de los años 20, sobre todo El hombre de la cámara, pero también El cine ojo. O sea, justo creo que Kirsten está ahí metida totalmente. En Camera Person inicia con ella tomando la escena de un paisaje abierto. Hay un rayo, o sea, cruza un rayo así como el paisaje, y luego de repente ella estornuda. Y a mí me encanta, es un gran inicio para la película, sirva también como recomendación, ya la hemos estado mencionando mucho aquí, ojalá puedan darle un ojo. Estornuda y la cámara vibra, ¿no? Entonces a mí les digo, me parece como un gran inicio porque establece desde el primer momento esta relación absolutamente física que tiene con el aparato. Y que bueno, pues que justo podría remontarse a estas ideas que les digo, trabajó Bertop con el cine ojo, pero ya más recientemente, o sea, creo que también podría ligarse como con exploraciones que han hecho Agnes Barda, Jonas Mekas, o sea, de esto de trabajar como con lo personal, con material de archivo, con lo que podría parecer como casero, como muy propio, pero pues que no deja de ser trabajado de una manera poética que aspira a alcanzar otras puertas y otras miradas. Pero creo, y ya más particularmente, o sea, también le decía a Fer que al verla pensaba que también podría verse bien con películas como Stories We Tell de Sarah Polley, justo en este registro de personas que ven hacia su historia familiar y hacia su propia persona y de la manera en la que entienden su vida, y es a través del cine que encuentran la manera de explicarse a sí mismos también, ¿no? Y creo que es también como lo que estamos comentando de la manera en la que Kirsten se enfrenta a la enfermedad recién descubierta de su padre y a su cercano deceso, por cuestión de edad, por cuestión de enfermedad, pues a lo que se aferra precisamente es al cine, ¿no? O sea, cómo es que voy a descubrir y cómo voy a preservar también esto que decíamos de que se vuelve una suerte de testimonio fílmico la película, que yo creo que va a ser increíble, ¿no? O sea, es un registro que o sea, que ya está preservando a su papá para la posteridad y de que va a ser o sea, no va a dejar de ser un video casero con mucha producción, pero que no va a dejar de ser un documento personal familiar que van a poder revisitar los miembros de su familia, sus hijos, sus nietos, sus otros familiares, pero que también nos habla a todos nosotros de estos temas. Y yo creo que también por eso bueno, hay que decir que la película es hiper entrañable, ¿no? Claro. Pero yo creo que también tiene que ver con eso, ¿no? De mucha gente nos identificamos, ¿no? Con lo que está pasando, con sus rituales familiares. También el lugar que tiene la cámara en nuestras vidas, ¿no? Como digamos, que ahora las después tenemos... del 2004, claro, justamente iba a hablar de eso, ¿no? Que ya todo tenía cámara. Cómo aparece la cámara en la cotidianidad. Todo lo que grabamos, qué significado tiene, lo que sentimos que es digno de grabar, ¿no? Tanto yo entiendo generalmente las críticas que hay hacia los registros, de estar grabando todo, pero a mí siempre me llamó la atención como el otro lado, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no grabarlo? Por ejemplo, ya en la caricatura absoluta, la gente que graba en los conciertos, ¿no? Así que ya a todo el mundo le cae gordo porque es como, pagaste un chorro, ni sé cuánto cuestan los conciertos ahora. Creí que se me ocurrió una cifra, pero no se me ocurrió. Pagaste tantos $1,000 para verlo a través de la pantalla. Para verlo y estás grabando tu canción favorita. Y ok, ya le damos el zape, ponte a ver el concierto, pero ¿qué significa ese clip para esa persona? Claro. Y tiene que ver con las fotos, ¿qué significan para nosotros esos registros? No, y de que pues sí ya son extensiones de nosotros mismos, quizá, ¿no? Les hablaba de esta película de Sarah Polley, pero también hay otros ejemplos como La danza del hipocampo. Una tendencia que creemos habrá cada vez más estos trabajos autorreferenciales de personas volteando a ver sus historias personales a través de los registros que tienen, ¿no? Y muchas veces, o sea, este tipo de trabajos se refuerzan del material de archivo familiar, ¿no? O sea, de los videos que en Betamax o en Super 8 o en cámaras de este tipo que eran de uso casero precisamente, miembros de la familia ahí por interés o por simple registro quedan ahí como parte del... que también es una suerte de patrimonio familiar al final de cuentas, y que quizá a lo mejor esto que dice Fer de que quizá nosotros lo hacemos sin saber por qué, no deja de ser como una parte de nuestra experiencia, de nuestra mirada,
pero a lo mejor eso como registro de nuestro paso por este planeta va a encontrar a lo mejor, quién sabe, a alguien que le interese hacer una asociación como la que hace Kirsten Johnson en Cámara Person y que se convierta ya en otro tipo de trabajo, en otra mirada. Sí, y solo una persona como ella, con esa sensibilidad, puede convertir ese videíto del concierto, ese videíto de los nietos, en bueno, llevarlo a un nivel estético que se presta a muchísimas lecturas. Just the idea that I might ever lose this man is too much to bear. He's my dad. Let's start walking. Just start walking to me. That's fantastic. I suggested we make a movie about him dying. He said yes. She kills me multiple times. Action! The resurrected dad. Yeah, resurrected dad. Bueno, uno de los temas que más nos llama la atención de cómo está, de la manufactura de esta película, que precisamente se presta mucho a eso, a que nos preguntemos cómo está hecha, qué significado tiene, ¿no? Porque parece que todo está a la vista, pero pues nos deja justo el interrogante de qué es lo que no está a la vista o cómo se escogió lo que se ve y lo que no se ve, porque platicaba con Ramón antes de comenzar a grabar que de alguna manera se muestran los trucos del mago, ¿no? Desde atrás, ¿no? El artificio. El artificio y se juega con eso, ¿no? La película está llena de artificios tanto visibles tanto como invisibles, ¿no? Hay muchos planteamientos ahí con el ritmo, te engaña como espectador un par de veces, si eres más listo no te engaña tanto, a mí sí me engañó, pero bueno, al mostrar los trucos del mago, decíamos, también genera una perspectiva y un acercamiento muy interesante a la industria. Sí, por esta parte, ahorita seguramente la escena que a mí más me gusta de la película es esta en donde están como en una especie de set, recreando una habitación, y justo se hace evidente, ¿no? Esto que llamamos como una intención como de desmontar el cine, que está presente en muchísimos trabajos, de hacer evidente, de mostrar los cables, mostrar la escenografía, mostrar las cámaras también. Pero que eso al contrario de lo que lógicamente podría tenderse de que te desprenda de la experiencia, pues creo que al contrario te mete más en esa situación de registro personal particular. Y está esta escena que a mí me gusta, en la que está recreándose un momento en el que ahí cuentan como la experiencia. Ya el papá, les decimos, como con un problema de demencia que va avanzando, se queda solo en una habitación, en una casa que no es la propia. Ya que regresa su hija, la directora, lo encuentra asustado, de que no reconocía el lugar en el que estaba. Y luego ella recrea ese miedo en este set que les decimos, ya como en una situación ahí como de película de terror, ahí ya como con un juego 30s, ¿no? como de Halloween, hasta ponen intertítulos así como de película muda. Y esto creo que podría justo abrir la parte de lo que decimos del cuestionamiento ético, ¿no? Porque y la directora lo dice en sus propias palabras, dice, es que la primera vez que pasó de que estaba solo en esta habitación, pues eso por supuesto fue un accidente, pero ya luego yo me cuestionaba si volver a recrearlo para la película, pues era de alguna manera volver a ponerlo en esa situación, y de que no estaba segura si era algo que su papá estaba en condiciones de procesar, y de que vuelve a llevarnos a esta pregunta, ¿no? De qué es la misma película, de cómo juega entre la ficción y el documental, o sea, esta parte que es más ficcionada de recrear un momento, ya con un set y demás. Pero que no deja de ser una forma de expresar el sentimiento que había tenido su papá en una anécdota, ¿no? Pero que otra vez, o sea, la propia directora decía, es que ponerlo en esa situación era como volver a dejarlo solo y provocar que volviera a tener ese miedo. Decíamos lo de la ética porque también ahí se ha comentado por la naturaleza del trabajo. Bueno, a todo el mundo decíamos, se le hace escabroso que haga un documental sobre la muerte de su papá, precisamente por qué significa para un hombre mayor, tan mayor, decíamos 85, creo que pasan como 4 años, ¿no? En el del trabajo que hace. Todo el registro. Todo el registro que hace. Estamos hablando de una persona de esa edad, con inicios de Alzheimer, y bueno, puesto en situaciones que aun cuando, digamos, es su hija, decíamos, lo último que quiere
Kirsten Johnson, el último que quisiera es poner en peligro a su papá, ¿no? Y el papá, pese a ciertos momentos donde de pronto, y se vuelve parte de la historia, ¿no? Los ejercicios ahí de cine y demás, lo llegan a asustar, lo llegan a generar cierta ansiedad entre su edad, entre la enfermedad. Siempre está protegido por ella, ¿no? Y ella siempre aparece, no está ni a 8 metros del señor, y se vuelve también interesante como ese acercamiento, ese cuidado, ese blindaje, ¿no? Ahí, digamos, cuando le cae recuerdo eso, cuando le cae el mini split, aire acondicionado encima. Bueno, todo se trabaja con stunts, lo que decimos, ¿no? Este juego de la ficción que generalmente no aparece tanto en los documentales, digo, ya otros con representaciones o dramatizaciones podrá ocurrir, pero digamos en uno de esta naturaleza se vuelve chistoso, ¿no? Y en ese mostrar los cables no es para, decíamos, celebrar a nadie, ¿no? Digamos, aparece una de las escenas que más nos gustaba a Ramón y a mí, ahorita la comentábamos, es cuando uno de los stuntmans contratados por la producción, por Kirsten Johnson, empieza a hablar con Dick Johnson, con su papá, ¿no? Y son los diálogos más bonitos y más divertidos, porque el Dick Johnson, a su edad y todo, le pregunta así como, pero ¿cómo te pagan para que te pegues? Para que te tires, sí. porque él tiene que representar una escena donde le da un infarto, recuerdo, ¿no? Donde le da un infarto como en su oficina, y está hablando con él así en la oficina, así como, no, pues que, ¿por qué te pagan para eso? ¿Por qué haces eso? ¿No? Y de pronto empieza a caminar Dick Johnson y se muestra ahí un mini montaje de cómo están generando ese ritmo, cómo va caminando a un lado para tratar de imitar el paso de Dick Johnson, y viene a ser un acercamiento más interesante a eso a ese de qué está hecho la industria, ¿no? Y de que justo pone en cámara a estos personajes que regularmente están totalmente invisibilizados, ¿no? A los que hacen la chamba desde abajo, ¿no? Justo al que está conectando, al que está grabando el sonido, al que está haciendo el doble de riesgo ahí para la escena peligrosa. Y de que decimos, o sea, nunca hay como, o sea, creo que a lo mejor viendo el tráiler o leyendo la sinopsis o quizá, podría pensarse que se volvería una película como de sketches de muerte, en donde ocurren cosas loquísimas ahí con todas las formas inimaginables posibles de morir, pero de que creo que justo tanto la ternura como el cuidado y el poner hasta algunos límites que sienta la directora para proteger a su papá, es lo que hace que hasta la propia película vire hacia otras cosas, ¿no? De repente ya no está preocupada por hacer estas simulaciones o representaciones de la muerte, sino que ya está más centrada en otras cosas, ¿no? En conversaciones, en momentos mucho más íntimos, y que otra vez, ¿no? Es volver a poner lo personal al centro y desde allí generar la conversación. Y bueno, una persona como ella, ¿no? Que tiene ese acercamiento decimos, desmonta el cine, pero sin la mirada glamurosa, ¿no? De la industria, ¿no? Precisamente yo creo que reme en sentido contrario es lo que lo vuelve tan interesante. También recomendamos por ahí un cortito que tiene ella que se llama The Vogue, ¿no? Sobre un globo gigantesco que puso Estados Unidos en Afganistán desde el 2009, ¿no? Y que se ve desde todas partes, y a ella le llama la atención porque ella, con esa conciencia de la que hemos hablado que tiene sobre la cámara y sobre la producción, se espejea con ese globo, ¿no? Primero dice, a mí como ciudadana, dice, si hubiera un globo de otro país en el mío, pues me asustaría. Dice, pero luego pensé que yo soy precisamente ese globo, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque soy muy alta, es muy alta ella, lo comenta, realmente es alta. Dice, soy muy alta, soy blanca aquí en Afganistán y tengo una cámara gigante y estoy caminando. Dice, soy exactamente lo mismo que ese globo que tanto critico y que tanto me llama la atención, ¿no? Y bueno, no es que le quite la carga política lo indefendible que sea un globo de Estados Unidos en Afganistán a la fecha, pero yo creo que es una muestra de cómo una persona puede leer el cine de otra manera. Y de la conciencia que tiene justo, ¿no? Porque problematiza esto del cine invasivo también, ¿no? O sea, de cómo hay registros que se alejan de la ternura, se alejan del cuidado, se alejan de una mirada mucho más comprensiva,
Ahorita recordé... Y persiguen el escándalo, ¿no? Claro, ahorita le decía a Fer de un documental, Lo vamos a antirrecomendar. Va a ser antirrecomendación. Me tocó verlo hace un par de años, se llama América. Es un documental de unos gringos que ya ni me acuerdo cómo se llaman, ya tampoco no los voy a decir, pero es un trabajo que también toca fibras en común con pero para mal, quizá. Es el registro de una persona mayor, una anciana mexicana, ya también con demencia, no se puede valer ya por sí misma. Y aquí los personajes como principales son los nietos que están ahí orbitando alrededor de ella, ellos son los que la tienen a su cuidado. Pero ahí creo que sí el documental justo vira hacia una mirada como mucho más agresiva, mucho más invasiva, en la que esta mujer mayor pues justo ya no tiene la posibilidad de saber en lo que está participando y ya ni siquiera puede dar su consentimiento para ello, ¿no? Y de que, o sea, creo que Kirsten Johnson siempre tuvo el cuidado de mirar a su papá, siempre sabiendo que él estaba dispuesto a estar en la cámara con ella, ¿no? Y es que no deja de ser un acto de amor, ¿no? Y de un acto de colaboración bien bonito entre padre e hija. O sea, el documental ya no solo va a ser el registro de él en la cámara, sino va a ser pues esa experiencia memorable de haber hecho una película con tu papá, y del papá sabiendo que hizo un trabajo con su hijo. O sea, es un trabajo mutuo. Que yo adelanto que va a envejecer muy bien. Claro. O sea, me llama la atención así cómo se va a ver esto en 15 años, ¿no? Así, y se me hace súper interesante. Yo llevo todo el mes desde que salió. Recomendándosela a todo el mundo. Les digo que está hecha para personas que tenemos daddy issues, o sea, para todo el mundo en general. Y pues nada, dejamos la invitación. Mucho cariño a esta Kirsten Johnson. Son personas que de pronto es muy esperanzador escuchar en la industria, claro, ¿no? Su manera de pensar, su manera de experimentar el cine fuera de la parafernalia y que le hacen mucho bien y que pues precisamente películas con tanto corazón como son una muestra de esa manera de aproximarse al trabajo distinta. Y quizá como última invitación, y que esta película creo que justo lo pone enfrente y lo propone y hasta te dan ganas de hacerlo, recordé un tweet de Edgar Wright, este director que ojalá nos gusta mucho a Fer y a mí, ojalá en alguna de sus próximas películas nos toque estar hablando de una película, pero él puso en un tweet, ya no recuerdo exactamente por qué, pero el punto es de que les decía a las personas que se acercaran a sus personas queridas mayores y las entrevistaran, o sea, de que hicieran como ese trabajo que es un acercamiento y es un acto de amor también al final de cuentas, ¿no? Y de que de acá Kirsten Johnson ya lo llevó a lo máximo, pero de que puede ser un ejercicio personal particular y de que va a ser un documento invaluable, ¿no? El de acercarte y bueno, otra vez, o sea, teniendo como el cuidado de que siempre sea una cuestión de consentimiento, una cuestión de verdadera curiosidad y de verdadero amor, al final de cuentas, ¿no? Pero de que sí va a ser un registro invaluable el tener una conversación con una persona que, por doloroso que sea, en dado momento ya no va a estar con nosotros. Y bueno, nada, como último que se nos estaba olvidando lo que queríamos comentar, ¿no? En una entrevista en las preguntas más fáciles del mundo, así que decíamos del canon de preguntas que se le hacen a un director o una directora, alguien le pregunta a Kirsten Johnson, ¿algún consejo para los jóvenes creadores de cine, jóvenes creadoras de cine? Y ella dice, desmarcándose de muchas personas, Ramón y yo bromeábamos, ¿no? Imaginándonos la respuesta de Scorsese, de Tarantino, de Kubrick, de los grandes nombres. Le preguntan, ¿qué consejo le das a los jóvenes cineastas? Las jóvenes cineastas, y dice, sean amables con ustedes mismas, ¿no? Y creo que es una declaración importante que tiene mucho sentido con lo que ella ha hecho, ¿no? Con esta película que nos encanta y con esta trayectoria tan importante y con este lenguaje que ahora, no gracias a Netflix, ¿no? pero que ahora en estos tiempos de pandemia aparece como de una manera estridente y que vale mucho la pena revisar y que ojalá la puedan checar si no la han checado. Ojalá que ya la hayan checado porque ahora creo que dijimos poquitos más spoilers de lo normal,
Pero pues nada, Dick Johnson, mucho cariño para Kirsten Johnson y nos vemos en el siguiente programa.